Hay momentos en la vida que parecen comunes hasta que descubrimos que estaban destinados a cambiarlo todo. En el cuarto episodio de The Chosen encontramos uno de esos momentos. Pedro y Andrés son pescadores que luchan por sobrevivir en medio de problemas, deudas, frustraciones y sueños que parecen alejarse cada día más. Han trabajado duro, han intentado hacer las cosas a su manera y, sin embargo, la recompensa parece insuficiente. Es una escena que resulta sorprendentemente cercana a nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos trabajado con todas nuestras fuerzas y aún así sentimos que no avanzamos? ¿Cuántas veces hemos luchado por nuestros objetivos solo para encontrarnos con redes vacías? Pedro conocía muy bien esa sensación. No era un hombre perfecto, era impulsivo, fuerte de carácter y acostumbrado a resolver las cosas por sí mismo. Había aprendido a confiar en sus habilidades, en su experiencia y en su esfuerzo. Después de todo, llevaba años pescando. Y quizás por eso la lección que Jesús estaba a punto de darle sería tan poderosa. Después de una noche sin resultados, Jesús le pide algo que parece ilógico: volver a lanzar las redes. Desde una perspectiva humana, no tenía sentido. Pedro era el experto, Jesús era un carpintero. Pedro conocía el mar, Jesús no era pescador. Sin embargo, algo dentro de Pedro decide obedecer, y ahí comienza el milagro. Porque muchas veces el mayor obstáculo entre nosotros y los planes de Dios no es la falta de capacidad, sino la dificultad para confiar. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero nos cuesta seguir los suyos. Queremos resultados extraordinarios mientras seguimos dependiendo únicamente de nuestra propia lógica. Pedro había pasado toda la noche confiando en sí mismo, pero la abundancia llegó cuando decidió confiar en Jesús. Y esa enseñanza sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Vivimos en una cultura que nos enseña a depender exclusivamente de nuestras fuerzas. Nos dicen que todo depende de nosotros, de nuestro talento, de nuestra disciplina y de nuestra capacidad. Y aunque el esfuerzo es importante, la historia de Pedro nos recuerda una verdad que muchas veces olvidamos. Hay puertas que solo pueden abrirse cuando Dios interviene. Hay bendiciones que no llegan por experiencia. Hay oportunidades que no llegan por méritos. Hay milagros que ocurren cuando la obediencia se encuentra con la fe. Cuando las redes comienzan a llenarse de peces, Pedro entiende algo que va mucho más allá de una pesca extraordinaria. Comprende que está delante de alguien diferente. Delante de alguien que conoce el mar mejor que los pescadores. Delante de alguien que conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos. Delante del Mesías. Y entonces sucede uno de los llamados más impactantes de toda la serie. Jesús mira a Pedro y le dice que ya no pescará solamente peces, ahora será pescador de hombres. A simple vista parece una frase sencilla, pero contiene una profundidad inmensa. Jesús no estaba llamando a Pedro porque fuera perfecto, no lo eligió porque tuviera una fe inquebrantable, no lo escogió porque fuera el más preparado, lo llamó precisamente siendo quien era, con sus defectos, con sus temores, con sus errores, con sus dudas. Y eso nos revela algo extraordinario acerca de Dios. Muchas personas creen que Dios utiliza únicamente a personas excepcionales. La Biblia y esta historia muestran exactamente lo contrario. Dios toma personas comunes y les da un propósito extraordinario. Pedro era pescador, Jesús vio un líder. Pedro veía deudas, Jesús veía destino. Pedro veía limitaciones, Jesús veía potencial. Y quizás hoy Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Nosotros vemos nuestras debilidades. Dios ve posibilidades. Nosotros vemos nuestros errores. Dios ve oportunidades de crecimiento. Nosotros vemos lo que somos. Dios ve lo que podemos llegar a ser. La invitación que Jesús le hace a Pedro es también una invitación para nosotros. No necesariamente para dejar una barca o una red, sino para abandonar aquellas cosas que nos impiden seguir plenamente el propósito de Dios. Porque todos estamos pescando algo. Algunos persiguen éxito, otros reconocimiento, otros seguridad, otros riqueza. Pero llega un momento en que debemos preguntarnos si aquello que perseguimos realmente llenará el vacío de nuestro corazón. Pedro descubrió que el propósito de su vida era mucho más grande que capturar peces. Y muchas veces nosotros también necesitamos descubrir que fuimos creados para algo más grande que simplemente sobrevivir. Fuimos creados para impactar vidas, para amar, para servir, para reflejar la luz de Dios en medio de un mundo que necesita esperanza.
Lo más impresionante de esta historia es que Jesús no le mostró primero todo el camino. Solo le pidió un paso de fe. Y así suele actuar Dios. Nos revela el siguiente paso, no todo el mapa. Nos pide confianza antes de comprensión. Nos pide obediencia antes de resultados. Pedro no sabía que un día predicaría a miles de personas. No sabía que su nombre sería recordado durante siglos. No sabía que se convertiría en uno de los discípulos más influyentes de la historia. Solo sabía una cosa: Jesús lo estaba llamando. Y decidió responder. Tal vez la gran pregunta que deja este episodio es esta: ¿qué pasaría si comenzáramos a vernos como Dios nos ve? ¿Qué sucedería si dejáramos de enfocarnos únicamente en nuestras limitaciones y empezáramos a confiar en el propósito que Él tiene para nosotros? Porque el mismo Jesús que vio un pescador dentro de una barca y descubrió un líder capaz de cambiar el mundo, sigue viendo hoy potencial en personas que muchas veces han dejado de creer en sí mismas. Y cuando Dios llama a una persona, no lo hace por lo que es en el presente. Lo hace por aquello que puede llegar a ser bajo su dirección. La historia de Pedro nos recuerda que las redes vacías no son el final de la historia. Muchas veces son el escenario donde comienza el milagro. Y cuando Jesús entra en nuestra barca, lo ordinario puede convertirse en extraordinario. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, quiero seguir tu llamado. Comparte este video con alguien que esté atravesando una temporada de incertidumbre y necesite recordar que Dios tiene un propósito para su vida. Y suscríbete a Reimaginando con Estilo para seguir descubriendo las profundas enseñanzas que encontramos en la vida de Jesús. Recuerda, Dios no llama a los capacitados, capacita a aquellos que responden a su llamado.